Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal, su dosis diaria de chismecito, amor y por supuesto novelas turcas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido en vilo, con el corazón en la mano y la respiración entrecortada, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, señores y señoras, hoy nos sumergiremos en la historia de Demet y Can. ¿Se acuerdan cuando sus nombres eran sinónimo de fuego, pasión y esa química que traspasaba la pantalla? Y luego, ¡pum! El silencio, los rumores, las separaciones. Parecía que la magia se había esfumado. Pero, ¿saben qué? Como dice nuestro título de hoy, Demet y Can, el amor venció los rumores. Nada los separó. Así que prepárense porque vamos a desempolvar los recuerdos, a analizar los indicios y a entender cómo, a pesar de todo, su conexión ha perdurado. Y ojo, porque este vídeo está lleno de sorpresas y ángulos que quizás no habías considerado. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son tan fans de Demet y Can como yo, si aman las novelas turcas y si quieren estar al tanto de todos los chismes jugosos, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y únanse a esta comunidad de corazones apasionados. Ahora sí, arranquemos. A ver, ¿dónde dejamos esta historia de amor que nos robó el aliento? Nos remontamos a 2018, al boom de Erkenci Kuş, Pájaro Soñador. ¡Ay, esos Sanem y Can Divit! La conexión era innegable, palpable. No eran solo personajes, eran almas gemelas que se encontraban en la pantalla. Sus miradas, sus sonrisas, sus roces. Todo gritaba amor. Y claro, los fans, nosotros, nos volvimos locos. Empezamos a shippearlos con todas nuestras fuerzas, a imaginar un romance de cuento de hadas fuera de la pantalla. Y para ser sinceros, ellos no nos lo ponían nada difícil. Las fotos juntos, las entrevistas llenas de complicidad, los rumores que se alimentaban con cada gesto, parecía que nuestra fantasía se estaba haciendo realidad. Pero aquí es donde la cosa se puso turbia. Porque, como suele pasar en el mundo del espectáculo, la presión mediática, las agendas apretadas y quizás la inmadurez de la juventud empezaron a hacer mella. De repente las sonrisas cómplices se volvieron tensas, las fotos juntos disminuyeron y empezaron a surgir los rumores de peleas, celos y hasta terceras personas en la ecuación. Fue un golpe bajo para todos los que creíamos en su amor. Y lo peor de todo es que ni Demet ni Can salieron a desmentir o confirmar nada. El silencio fue su peor enemigo, permitiendo que la bola de nieve de los rumores creciera y creciera hasta convertirse en una avalancha. Se les acusó de todo, de utilizar su romance para promocionar la serie, de ser inmaduros e incapaces de manejar la fama, de tener egos inflados que chocaban constantemente. Pobres. Imagínense la presión que debían estar sintiendo. Luego vino la separación profesional, que a nuestros ojos, fue la confirmación definitiva de que el amor se había terminado. Can se fue a hacer el servicio militar y después emprendió proyectos en Italia, mientras que Demet siguió cosechando éxitos en Turquía. Cada uno por su lado, intentando construir su propia carrera y quizás sanar las heridas del pasado. Durante años, la sombra de Erkenci Kuş y de su romance fallido los persiguió. Cada vez que uno de los dos aparecía en los medios, la pregunta inevitable era, ¿qué pasó con Can/Demet? Y la respuesta siempre era evasiva, diplomática, pero nunca reveladora. Parecía que ambos querían dejar atrás ese capítulo de sus vidas y seguir adelante. Pero aquí es donde entra la magia de la que les hablaba al principio. Porque a pesar del silencio, de la distancia y de los rumores, siempre hubo pequeños indicios que nos hacían pensar que su conexión seguía ahí, latente, esperando el momento adecuado para resurgir. Me refiero a esos likes en Instagram, esos comentarios sutiles, esos gestos de apoyo silencioso que solo los fans más acérrimos lográbamos captar. Eran pequeñas migajas de pan que nos mantenían la esperanza viva. Y luego las declaraciones de amigos en común que, sin dar nombres, insinuaban que entre ellos seguía habiendo un cariño especial. Pero el punto de inflexión, lo que realmente nos hizo creer que el amor podía vencer los rumores y la distancia, fue el anuncio del matrimonio de Demet con Oğuzhan Koç. Sí, lo sé. Al principio muchos pensamos que era el final definitivo de cualquier esperanza. Pero piénsenlo bien, Demet estaba rehaciendo su vida, formando una familia. Y curiosamente la reacción de Can fue de absoluto apoyo. No hubo celos, ni indirectas, ni nada por el estilo.
Solo felicitaciones sinceras y buenos deseos. ¿No les parece sospechoso? A mí personalmente me pareció un gesto de madurez y respeto que hablaba muy bien de él. Y ahí fue cuando empecé a sospechar que quizás, lo que había entre ellos no era un amor pasional y desenfrenado, sino algo mucho más profundo y duradero, una amistad incondicional. Y es que a veces el amor no siempre tiene que ser romántico para ser verdadero. A veces el amor puede transformarse, evolucionar y tomar nuevas formas. Y creo que eso es lo que pasó entre Demet y Can. Quizás el romance no funcionó, pero la conexión que crearon durante Erkenciskus fue tan fuerte que trascendió las barreras del tiempo y la distancia. Además, hay otro factor importante a tener en cuenta, el crecimiento personal. Tanto Demet como Can han madurado mucho en los últimos años. Han aprendido de sus errores, han superado sus inseguridades y se han convertido en personas más fuertes y seguras de sí mismas. Y eso, sin duda, les ha permitido tener una perspectiva diferente de su relación. Ya no son los jóvenes e inexpertos actores que se enamoraron en el set de una novela. Ahora son adultos que se respetan, se admiran y se apoyan mutuamente, aunque sea desde la distancia. Y eso, para mí, es una forma de amor tan válida como cualquier otra. Ahora voy a aventurarme con una teoría un poco arriesgada, pero que creo que tiene sentido. ¿Se han fijado en cómo ambos han seguido caminos profesionales similares en los últimos años? Can ha triunfado en Italia, pero sigue ligado a Turquía, protagonizando series y películas que rescatan sus raíces. Y Demet, aunque ha tenido mucho éxito en su país, ha empezado a explorar nuevos horizontes, trabajando en proyectos internacionales que la proyectan a nivel global. ¿Y si, de alguna manera, ambos se estuvieran preparando para un posible reencuentro profesional? ¿Se imaginan una nueva serie o película protagonizada por Demet y Can, pero esta vez con personajes más maduros y complejos? Sería un bombazo. Y además sería la oportunidad perfecta para demostrarle al mundo que su química sigue intacta y que su conexión es indestructible. Sé que muchos de ustedes seguirán soñando con un romance entre ellos, pero yo creo que lo más importante es que ambos sean felices y que sigan cosechando éxitos en sus carreras. Y si en algún momento deciden volver a trabajar juntos, será una alegría inmensa para todos sus fans. En resumen, la historia de Demet y Can es una historia de amor que trascendió las pantallas, que se enfrentó a los rumores y a la distancia, y que al final, se transformó en algo diferente pero igualmente valioso. Una amistad incondicional, un respeto mutuo y un apoyo constante que demuestran que el amor puede tomar muchas formas y que a veces, lo más importante es mantener la conexión, aunque no sea romántica. Y eso es todo por hoy, mi gente. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes de esta historia. ¿Creen que el amor entre Demet y Can sigue vivo? ¿O creen que su relación se ha transformado en algo diferente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos fans de Demet y Can, y que se suscriban a nuestro canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y únanse a esta comunidad de corazones apasionados. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. ***, ampliación de la noticia y ***. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar en esta apasionante historia. Profundicemos en esos momentos clave, analicemos los entresijos de sus carreras y exploremos el impacto que su relación, real o platónica, ha tenido en la cultura pop turca y más allá. Volvamos a Erkenciskus. No fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. La historia de Sanem, una joven soñadora y algo torpe, que encuentra el amor en Can, un fotógrafo aventurero y atractivo, resonó con audiencias de todo el mundo. La serie catapultó a Demet y Can al estrellato internacional, convirtiéndolos en íconos de estilo y referentes para una generación. Pero el éxito también tiene su lado oscuro. La presión de mantener la imagen de pareja perfecta, las exigencias de los fans y los constantes rumores sobre su vida privada crearon un ambiente tóxico que inevitablemente afectó su relación. Fuentes cercanas a la producción de Erkenciskus revelaron que las jornadas de grabación eran extenuantes y que Demet y Can apenas tenían tiempo para descansar y desconectar. Además, la diferencia de personalidades entre ambos también contribuyó a la tensión. Demet, más extrovertida y espontánea, se sentía a veces abrumada por la intensidad y la seriedad de Can.
Por su parte, Can, más reservado y metódico, podía percibir a Demet como impulsiva y poco centrada. El servicio militar de Can en 2019 fue un punto de inflexión en su carrera y en su relación con Demet. Durante ese periodo, ambos tuvieron tiempo para reflexionar sobre sus vidas y sobre lo que realmente querían. Para Can, fue una oportunidad para alejarse del foco mediático y reencontrarse consigo mismo. Para Demet, fue una prueba de fuego que la obligó a madurar y a tomar decisiones importantes sobre su futuro profesional y personal. Después del servicio militar, Can decidió probar suerte en Italia. Aprendió italiano en tiempo récord y rápidamente se convirtió en uno de los actores más solicitados del país. Su éxito en Italia fue una demostración de su talento y ambición, pero también generó críticas en Turquía. Algunos lo acusaron de venderse al mercado extranjero y de abandonar a sus fans turcos. Sin embargo, Can siempre ha defendido su decisión, argumentando que necesitaba nuevos desafíos y que quería expandir sus horizontes profesionales. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía. Protagonizó varias series de televisión y películas que la consolidaron como una de las actrices más populares y respetadas del país. Demet demostró su versatilidad interpretativa, asumiendo roles muy diferentes y desafiando las expectativas del público. También se convirtió en un ícono de la moda, colaborando con varias marcas de renombre y asistiendo a eventos de alfombra roja en todo el mundo. A pesar de la distancia física, Demet y Can siempre han mantenido un contacto discreto. Se han felicitado mutuamente por sus logros profesionales, se han dado me gusta en Instagram y se han enviado mensajes privados en ocasiones especiales. Algunos fans incluso han llegado a afirmar que los han visto juntos en secreto en alguna ciudad europea, pero estas informaciones nunca han sido confirmadas. El matrimonio de Demet con Oğuzhan Koç en 2022 fue un evento mediático de gran magnitud. La boda fue cubierta por todos los medios de comunicación turcos y contó con la asistencia de numerosas celebridades. Can Yaman no fue invitado a la boda, pero le envió un mensaje de felicitación a Demet a través de las redes sociales. La relación entre Demet y Oğuzhan no duró mucho. A principios de 2023, la pareja anunció su divorcio, alegando diferencias irreconciliables. El divorcio de Demet generó una ola de especulaciones sobre un posible reencuentro con Can Yaman, pero ambos se mantuvieron en silencio al respecto. En los últimos meses han surgido nuevos rumores sobre un posible proyecto conjunto entre Demet y Can. Se dice que una productora internacional está interesada en reunirlos en una nueva serie de televisión que se grabaría en varios países europeos. Los fans están entusiasmados con la idea y esperan ansiosamente que se confirme la noticia. Más allá de los rumores y las especulaciones, lo que está claro es que Demet y Can han dejado una huella imborrable en la cultura pop turca y en los corazones de millones de fans en todo el mundo. Su historia de amor, real o ficticia, sigue fascinando y generando debate. Y aunque el futuro es incierto, una cosa es segura, la conexión entre Demet y Can es algo especial que trasciende las barreras del tiempo y la distancia. *** Análisis profundo de sus trayectorias individuales y ***. Para entender mejor la dinámica entre Demet y Can, es fundamental analizar sus trayectorias individuales y cómo han evolucionado a lo largo de los años. Demet Özdemir Demet comenzó su carrera como bailarina y luego incursionó en la actuación. Su talento y carisma la convirtieron rápidamente en una de las actrices más prometedoras de Turquía. Demet ha demostrado una gran versatilidad, interpretando roles cómicos, dramáticos y románticos con igual maestría. Su éxito se basa en su naturalidad, su capacidad de conectar con el público y su constante búsqueda de nuevos desafíos. Además de su talento actoral, Demet también es una figura influyente en el mundo de la moda y la belleza. Su estilo personal es admirado por miles de jóvenes que la ven como un modelo a seguir. Can Yaman Can, por su parte, tiene una formación más académica. Se graduó en Derecho, pero pronto se dio cuenta de que su verdadera pasión era la actuación. Can ha trabajado duro para perfeccionar sus habilidades interpretativas y ha demostrado una gran dedicación a su carrera. Su atractivo físico y su carisma natural lo han convertido en un galán de telenovelas, pero también ha demostrado ser un actor capaz de asumir roles más complejos y desafiantes. Can es conocido por su disciplina, su profesionalidad y su compromiso con sus fans. Su éxito en Italia ha abierto nuevas puertas para los actores turcos y ha contribuido a la globalización de la industria del entretenimiento turca.
El impacto en la cultura pop turca de ***. La relación entre Demet y Can ha tenido un impacto significativo en la cultura pop turca. Su romance, real o ficticio, ha inspirado a miles de fans a creer en el amor verdadero y a perseguir sus sueños. Erkenci se convirtió en un símbolo de la modernidad y la apertura en una sociedad tradicionalmente conservadora. La serie abordó temas como la libertad de expresión, la igualdad de género y la importancia de seguir el corazón, generando un debate público sobre estos temas. Además, Demet y Can han contribuido a la promoción de la imagen de Turquía en el extranjero. Su éxito internacional ha demostrado que los actores turcos tienen talento y potencial para competir en el mercado global. La industria del entretenimiento turca se ha convertido en una potencia mundial gracias al trabajo de artistas como Demet y Can, que han roto barreras culturales y lingüísticas. ¿Qué nos depara el futuro? La pregunta del millón es, ¿qué nos depara el futuro para Demet y Can? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Reavivarán su romance? Solo el tiempo lo dirá. Pero independientemente de lo que suceda, una cosa es segura, su historia seguirá fascinando y emocionando a sus fans durante muchos años. Yo personalmente creo que lo más importante es que ambos sean felices y que sigan persiguiendo sus sueños. Y si en algún momento deciden volver a cruzar sus caminos, será una alegría inmensa para todos nosotros. Y eso es todo por hoy, mi gente. Espero que hayan disfrutado de este vídeo ampliado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes de esta historia. ¿Creen que el amor entre Demet y Can sigue vivo? ¿O creen que su relación se ha transformado en algo diferente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos fans de Demet y Can, y que se suscriban a nuestro canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y únanse a esta comunidad de corazones apasionados. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, el amor, en todas sus formas, siempre vence.